Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Dormitorum, los mejores colchones para gente despierta, patrocinan la editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, gente despierta, ¿cómo están? Gracias por estar ahí, por confiar en la información veraz de este espacio. Un abrazo a todos, a los recién incorporados y a los que nos van descubriendo. También a los que se van. Hay gente que dice, es que prefiero no saber la verdad de lo que ocurre. Oye, pues siga usted siendo gente dormida. Yo no soy nadie para decir qué deben hacer. Pero si quieren estar despiertos, informados y después piensan lo que quieran de la vida, aquí tienen su tribuna. Tenemos muchos invitados, varios puntos de conexión. Prepárense que hay temas profundos. Pero antes, nos ha llegado una información confidencial de una fuente tremendamente fiable y cercana al Partido Socialista Obrero Español. Y esa fuente nos da pistas de cómo consiguió ser director de orquesta el hermano de Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón. Por cierto, que la jueza Beatriz Viedma le ha vuelto a citar a declarar el próximo 25 de abril, o sea que el caso sigue y cada vez más de carpetazo nada. Y esta historia la he de empezar hablando de otra persona, de Nacho Duato, y ustedes entenderán por qué. Miren, Nacho Duato volvió a España en 2020 después de casi una década en San Petersburgo y en Berlín, cabreado con los ministros de Cultura de Zapatero, con César Antonio Molina y Ángeles González Sinde, que le ningunearon siempre. Nacho Duato, antes de volver cabreado a España, estuvo en 2010 en San Petersburgo. Era un dios. Ahí le querían con locura. Verán, amigos de YouTube, alguna foto de las fachadas en San Petersburgo con su cara. Era el bailarín de moda, el hombre que todo lo podía. El gobierno ruso le adoraba, los altos mandatarios iban a verle. Bueno, pues ahí coincidió en 2010 Nacho Duato con David Sánchez, con el hermano de Pedro Sánchez. Y confesado por ellos mismos, se hicieron muy amigos. Pero mucho. Había una muy buena relación entre ambos. Es más, trabajaba en el Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo, uno y otro. Nacho Duato le encargó una obra a David Sánchez. Tuvieron muy buena relación. En aquellos días, cuando se conocieron, estaba graduándose David Sánchez en composición y dirección de orquesta en el Conservatorio de San Petersburgo Rimsky-Korsakov, año 2010. Y de pronto se acelera todo. De pronto se consigue, con una rapidez inusitada, que termine esa carrera de director de orquesta y que se le acepte. Siempre nos pareció extraño el cómo se había precipitado tan rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la carrera de director de orquesta, al menos en España, son 4 años, luego hay que ser virtuoso en un instrumento, la mayoría lo son en piano, que son 8 años más. En este caso no, David Sánchez se fue a San Petersburgo y consiguió esa titulación de una forma muy rápida. Las informaciones que nos llegan es que pudo supuestamente influir Nacho Duato en que consiguiera por parte de las autoridades en San Petersburgo esa titulación con mayor celeridad, que le hizo un poco de padrino, que le ayudó, que le dio un empujón, llámele como quiera. Hasta ahí lo que sabemos. Lo siguiente, hay otro personaje en esta historia que es Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz desde 2015. Llega de nuevo de San Petersburgo a Badajoz David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo le contrata, pero eso no fue casualidad. Miren,
Gallardo apoyó a Susana Díaz cuando se disputaba la Secretaría General del PSOE con Pedro Sánchez. Apoyó a la opositora de Sánchez. Sánchez gana y Gallardo sabía que su cabeza la iban a cortar, como hizo Sánchez con todos los que apoyaron a Susana Díaz. ¿Qué hizo? Contratar a su hermano. Ofrecerle una plaza como director artístico. Eso ocurrió en verano y no tardó ni 3 meses a que fuese contratado después de que Sánchez llegara a la Secretaría General. Y es curioso porque David Sánchez no tenía ninguna experiencia en España, solo en Rusia. Dijo hablar 5 idiomas, pero no mostró ningún diploma. Y consiguió la plaza por delante de cientos de aspirantes que tenían mejor currículum que él. Había incluso expertos con carreras musicales de más de 12 años y no consiguieron la plaza, la consiguió él. Claro, a partir de ahí, Sánchez, el presidente, se porta bien con Gallardo, le mantiene presidente de la Diputación, hasta le asciende. Sí, y le nombra secretario general del PSOE en Extremadura. El resto ya lo conocen. No va a trabajar, no hay oficina física. Bueno, él lo contó ante la juez de Badajoz. La Oficina de Artes Escénicas, sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. ¿Y quién la compone aparte de usted? ¿Usted el jefe? Bueno, señores, no hace falta que les recuerde ese episodio negro de nuestra historia. El resto lo conocen, cómo cobraba del dinero público español, pero pagaba impuestos en Portugal para no pagarlos aquí. Bueno, todo eso que ahora le ha llevado al banquillo y a volver a declarar. Esta es la historia de un enchufismo constante de padre, hijo, esposa, hermano y otros amigos por parte de una familia, la familia Sánchez, que me cuesta mucho llegar a encontrar una empresa que hayan creado. El padre creó una, pero recibió casi 1 millón de euros de dinero público de ayuda por el COVID. ¿Alguna vez la familia Sánchez hizo algo sin recibir dinero público? ¿Alguna vez se lo ganaron con el sudor de su frente al 100%? Y dejo ahí la pregunta y espero que algún día la investigación judicial responda. Bienvenidos, empezamos. Las 38 tiendas de Dormitorum en toda España han patrocinado la editorial de Castillón Confidencial. Colchones para gente despierta. A lo largo de mi vida he tenido que guardar muchos secretos, pero mi colchón ya no será uno de ellos. Para mi cama ya solo confío en Dormitorum. Auténticos especialistas en descanso. Confía en Dormitorum, gente despierta. Señores, que blanquea este gobierno a ETA y a las víctimas de ETA, las ningunea, es un hecho. Desde que llegaron, acercamiento de presos, libertad de presos, reuniones con Bildu. ¿Recuerdan aquella frase de Sánchez: con Bildu jamás pactaremos? Pues estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Han pactado todo: presupuestos generales del Estado, alcaldías. Incluso se llegó ayer a un hecho sin precedentes: que un miembro de Bildu, la portavoz Merche Izpurua, entrara en el Palacio de la Moncloa y fuese recibida como uno más. No es la prensa del Parlamento la que puede criticar esto, porque los periodistas parlamentarios, para vergüenza de mi profesión, la nombraron la mejor portavoz del Congreso en su relación con la prensa, y recibió el premio, sí. La que editaba Egin Igara
y a través de las páginas de su periódico apuntaba objetivos, señalaba gente a la que ETA después mataba y que por eso estuvo un año en la cárcel. Pues ahora van y le dan un premio, mis compañeros del Parlamento, en el Congreso. Es como si todos hubieran olvidado todo, es como si se hubiera borrado la memoria y aquí no ha pasado nada. Daniel Portero, portavoz de Dignidad y Justicia, bienvenido. ¿Cómo estás, compañero? Pues muchas gracias, pues bienvenido, bien hallado, y nada, Albert, pues aquí estamos en la lucha. Recibiéndola en Moncloa como si fuera uno más, mis compañeros dándole un premio, como si fuera una buena periodista. ¿Qué está pasando? Se está tergiversando la historia, el relato, el verdadero relato, donde tenía que haber vencedores y vencidos, y donde ahora lo que se pretende es un empate infinito entre las víctimas y los asesinos, ¿no? Y eso es lo que está pasando en España, ¿no? Y gracias a la ayuda de Pedro Sánchez, el traidor, el felón a las víctimas del terrorismo, todo su gobierno, traidor, el propio ministro de Interior, un juez que hizo bien su trabajo como juez, pero que luego traicionó a las víctimas del terrorismo como ministro de Interior. Al fin y al cabo, lo que está pasando es que la democracia española está sufriendo una metamorfosis a favor del mal. Es decir, cuando se tenía que buscar pues, un relato verdadero sobre las víctimas del terrorismo, sobre todo las de ETA, que somos las más abandonadas y olvidadas, y donde nos quieren cerrar la persiana de los casos sin resolver, donde quieren que no hablemos de ETA porque ETA ya pasó, pero ellos sí quieren que hablemos del franquismo 100 años después. Nosotros incomodamos, no quieren que tengamos voz, por eso te agradezco mucho que me des voz para precisamente denunciar esta situación. Yo espero que algún día todo esto se lleve las manos a la cabeza a nuestros hijos, ¿no? De ver esta perversión de la utilización del relato. Sí, porque yo entiendo que Sánchez lo hace para mantenerse en el poder, es capaz de todo. Pero la prensa que lo hace a cambio de un dinerito, de una subvención, o porque realmente creen que ya está, que ya pasó, que ya han pagado suficiente cuando hay más de 300 casos sin haber sido juzgados. ¿Por qué la prensa, al menos la del régimen o la cercana, aunque hay de todo, hay compañeros de periódicos supuestamente de derechas ahí dándole el premio a Merche Aizpurúa? ¿Por qué crees que la prensa es tan débil, tan babosa? ¿Por qué se pone rodilleras en ocasiones ante gente como ella? Bueno, posiblemente porque si le preguntáramos a todos estos que están apoyando la elección de una persona tan vil como es Merche Aizpurúa, que está en el Congreso de los Diputados, algo que debería avergonzarnos a todos los españoles, porque debía estar ilegalizado ese partido, Bildu, por ser sucesor de Batasuna, por haber presentado casi 100 asesinos de la banda terrorista en sus listas desde el año 2011, nos debería avergonzar. Yo creo que los periodistas que quieren loarla y ponerla entre palmitas, yo creo que habría que preguntarles una pregunta nada más. ¿Ustedes saben quién era López de la Calle? Y cuando respondan, pues no, dice, bueno, pues fue un periodista como tú y como yo, o como en tu caso, que fue asesinado por la organización terrorista ETA, al igual que fueron muchísimos periodistas asesinados por esa organización a la que, por ejemplo, y este dato quizá no lo conozcas, tú sabes que Merche Aizpurúa, aparte de llevar Punto y Hora, llevaba los editoriales en Egin, en Gara, hacía las entrevistas a ETA, señalaba, como tú bien has dicho, pero en la época de señalamiento entre el año 95, 96, 97, 98, 99 incluso, antes de la tregua, tenía una columna que se llamaba Maite Soroa, en donde se justificaban los asesinatos de ETA e incluso se señalaban. Y uno de los que se señaló y se justificó fue el asesinato de López de la Calle, el periodista del Mundo asesinado por la organización terrorista ETA. Pero hay que darle un premio, ¿no?, a aquella que señaló
o que justificó el asesinato de López de la Calle, un periodista como los que le están dando ahora el premio, ¿no? Qué horror. Van a escuchar, amigos que están viéndonos, a María Soledad Iparraguirre. Tiene ahora 63 años, es Amboto, es su alias en ETA. Ordenó el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero asesinó a más de 14 personas. Está en la cárcel de Álava. Escuchen porque ella se defiende y dice que esto es venganza. Que se me juzgue de algo que ocurrió hace 27 años, aparte de anacrónico, me parece que muestra una justicia vengativa, que en lugar de buscar soluciones, ahonda aún más en el conflicto. Hemos conocido estos días que la Audiencia Nacional archivaba la causa contra Miguel Ángel Blanco para saber quién fue la autora intelectual, que fue esta mujer y algunos más, y le dan carpetazo constantemente. Fiscalía no quiere que se reabra la causa, dice a Fiscalía al juez García Castellón, que bueno, que ya ha prescrito, que es historia pasada. ¿Cómo puede Fiscalía actuar así, Daniel? ¿Cómo es posible que no quieran saber la verdad, que le den la razón a los etarras? ¿Quién ha dado la orden para que Fiscalía se ponga al lado de ETA? Bueno, ya yo creo que la orden la dio Sánchez, ¿no? En aquella frase famosa de quién depende la Fiscalía. Pues eso, ¿no? Como diciendo que dependía, que el fiscal general dependía de él. La Fiscalía, el Ministerio Fiscal es una estructura jerárquica, es como militar, igual, pero los fiscales tienen 3 principios que forman un triángulo equilátero, que realmente lo estiran y lo ponen escaleno cuando les interesa. Los 3 vértices de ese triángulo equilátero supuestamente son el principio de jerarquía, es decir, de obediencia a tu superior, el principio de igualdad, de legalidad y el principio de imparcialidad. Esos 2 principios, el de legalidad e imparcialidad, son precisamente los que siempre están en la base del triángulo escaleno, porque no es equilátero. El punto más alto siempre suele ser la jerarquía y, desgraciadamente, no hay fiscales valientes que digan, bueno, sí los hay, pero son pocos, casi contados con los dedos de una mano, diría yo, bueno, a lo mejor 2, en donde se opongan a los criterios del fiscal general. Lo estamos viviendo en el caso Miguel Ángel Blanco, tanto en la Audiencia Nacional como el fiscal García Berro, sin leerse la causa. Solo tuvo un mes, porque el mes anterior estaba otro fiscal que se jubila y durante un mes se tuvo que estudiar una causa de casi 20 tomos, o sea, estamos hablando de cerca de 10.000 folios. No sé cómo lo hizo, no sé si los iba pasando, lo leía en diagonal, pero no se estudió la causa porque pidió el archivo y se le olvidó que existían actos concretos que interrumpían la prescripción del delito de terrorismo, que es precisamente lo que sus compañeros, los valientes, en el Tribunal Supremo, dijeron: mire, el fiscal de la Audiencia Nacional se le ha olvidado porque no tuvo tiempo, que en tal tomo y en tal sitio y en tal parte hay actos que interrumpen la prescripción y, por consiguiente, tanto Amboto como Miquel Ancha como Iñaki de Rentería deben de ser juzgados, independientemente de otros razonamientos jurídicos que yo creo que también son suficientes como para que no prescriba esta causa, ¿no? Pero lo curioso fue cómo esos fiscales, que eran 13 fiscales del Tribunal Supremo, sobre el conjunto total de 16, opinaron que se había equivocado el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el tal García Berro. Bueno, no se había equivocado, había seguido las órdenes de arriba. Está claro. Y la Fiscalía del Supremo, como no le gustaba lo que decía la gran mayoría de los compañeros, dijeron: hay una discrepancia entre los 2 fiscales jefes que hay en el Supremo, por tanto lo decido yo. Es decir, Ángeles Sánchez Conde. Es decir, la mano derecha del mandado por Sánchez, ¿no? Pues no sé si lo de Sánchez Conde será por familia de Pedro Sánchez, no tengo ni idea, pero podría, no lo sé. La cuestión es que, ¿qué opina la teniente fiscal del Supremo?
Bueno. Exactamente lo contrario de toda la gran mayoría de sus compañeros. ¿Por qué? Pues porque se lo dice su jefa, su jefe. ¿Cuál es la clave aquí? La clave es una línea roja que Bildu le dijo a Pedro Sánchez que no podía superar. Fíjate, curiosamente, aunque Amboto sea una de las procesadas, la línea roja es Mikel Ancha e Iñaki Errentería. Mikel Ancha e Iñaki Errentería, que van junto a Amboto en ese recurso que está en el Supremo, no tienen delitos de sangre. Al no tener delitos de sangre, en la causa Miguel Ángel Blanco, podrían ser condenados e ir a la cárcel. Amboto ya ha cumplido los 30 años, bueno, está a punto de terminar de cumplir los 30 años de asesinato por ley. Es verdad que ya si es juzgada otra vez por el caso Miguel Ángel Blanco, entrará por la puerta de la audiencia y saldrá por la puerta de la audiencia, porque ya habrá cumplido su pena. Pero Mikel Ancha, jefe de ETA, Iñaki Errentería, jefe de ETA, no. Y esa línea le dijo claramente Otegi a Sánchez: esta línea no la puedes superar. Aquí no se puede condenar a ningún etarra, y menos a un jefe de ETA que no haya cumplido por asesinato. Y te recuerdo una cosa, tanto Rentería como Mikel Ancha tienen a sus espaldas más de 100 asesinatos, entre otras las de mi padre. ¿Cómo es posible que no entrara en prisión Iñaki de Rentería? ¿Cómo es posible? Por favor. Pues así es. Decenas de asesinatos, entre ellos el de tu padre, y ahí están. No vivimos buenos tiempos para las víctimas, pero al menos tenemos la obligación de contarlo, de decir que se pactan estas cosas, que en los despachos del Congreso de Moncloa se habla de esto. Tú no me tocas a mis etarras y yo te doy los votos. Esto va así, no estamos exagerando ni Daniel ni yo. Daniel Portero, mucha fuerza. Gracias por estar aquí, por ser valiente. Siempre lo has sido y un ejemplo a seguir. Un abrazo a tu gente. Muchas gracias, Albert, por darnos voz a las víctimas del terrorismo. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Tenemos mucha información, varias conexiones e invitados. Prepárense, estaremos en Argentina para conocer la última hora del juicio de Maradona. Hablaremos de lo que quiere hacer la DGT, que es prohibirnos ir solos en el coche, lo que oyen. Prepárense que hay mucho material. Pero antes, Luis María Pardo, abogado, presidente de Justicia Europa. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Albert? Un placer estar aquí contigo. Yo creo que este programa ya de los viernes debería ser Corrupción Confidencial. Corrupción, me gusta. Hay otra C además de Castillón, hay 3 Cs ya. Querido Luis Losada Pescador, amigo de Distrito TV, ¿cómo estás, compañero? ¿Qué tal, Albert? Muy buenas. Pues yo propongo otro nombre que sería Corrupsoe en Moncloa. Corrupso en Moncloa, me ha gustado. Oye, en abril de nuevo el hermanísimo se sienta ante la jueza de Badajoz. Y cuidado porque hay pruebas, o parece que son más que indicios, de que David Sánchez Pérez Castejón consiguió la plaza a dedo y sabía que la iba a conseguir, ¿verdad? Bueno, ahí ya ha salido publicado en todos los medios de comunicación que en el día de ayer, pues como tuvimos conocimiento de ese auto donde vuelve a citar, a declarar como investigado tanto al hermano del presidente del gobierno como a otras personas que ya estaban en esa investigación y al asesor famoso que estuvo con él. Los testigos tienen que volver y además la jueza apunta directamente por un hecho que nos parece clave y determinante. ¿Cómo es posible que en
toda esta historia, al final esta persona supiera ya de alguna manera que iba a estar algunos meses en Badajoz cuando no había ni realizado la entrevista, por no hablar de los correos que se suponen que habían sido destruidos y que no fueron de esa manera destruidos. Es decir, ¿qué está pasando en el caso de esto lo dice Luis María porque él alquila un apartamento, ¿no es? O algo así, o una habitación para un largo periodo, el día que va a hacer la prueba de acceso. Hombre, pues si no sabes si te van a coger, ¿cómo la alquilas, no? Para un largo periodo. Bueno, claro, es decir, son cosas que al final van indicando cómo el indicio que tenía la jueza, yo creo, y muy acertado, de que ese puesto de trabajo ya había sido, vamos a decirlo así, de alguna manera concedido antes incluso de esa entrevista, o que en la entrevista ya se sabía de que el hermanísimo, como viene denominado en uno de los correos al parecer del presidente del gobierno, pues tendría acceso a esa plaza. Es verdaderamente interesante, ¿no? Porque se vuelve a citar a todos los que ya habían declarado para que expliquen todos estos hechos que, por cierto, no dijeron cuando fueron llamados a declarar. Por tanto, oye, va a ser muy importante esta declaración en el mes de abril. ¿Tú sabías de la estrecha amistad de Nacho Duato con él? Pues no, yo no tenía conocimiento, pero por una sencilla razón, porque no damos abasto. Yo me imagino que Luis también compartirá con esto, que muchas de las noticias se nos escapan porque es que a mí no me damos ocurre. abasto. Pero para eso estás tú. Pobre de mí, pobre de mí. Al final, ¿te acuerdas, Luis? Hace 3, 4 años nos ponían verdes a ti, a mí, a Luis María, diciendo no hay caso, es el caso no caso, es el bulo. Bueno, pues no solo eso, sino que están al borde del banquillo el fiscal general Begoña Gómez y el hermano del presidente. No hay nada, decían, no hay nada de nada, eso es un bulo de la extrema derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Antes de que se iniciara la instrucción, hombre, espérese un poco, ¿no? A que se haga la instrucción. Yo de todas maneras creo que el indicio fundamental en el caso del hermanísimo es el propio hermanísimo, que no sabe ni cómo se llama su puesto de trabajo, ni dónde está su oficina, ni cuáles son sus competencias, ni quién es su equipo de trabajo, no saben nada. ¿Y por Lo qué? normal, ¿no? En cualquier ciudadano. Exacto, exacto. Y Luis María, ¿por qué él alquila durante un periodo largo de tiempo? ¿Porque cree que van a darle la plaza? Hombre, está seguro de que le van a dar la plaza, pero no solamente le van a dar la plaza, ¿para qué? Para que le enchufen para trabajar en algo en el que tiene cierto expertise y puede aportar algo. No, le enchufan en una institución pública como es la Diputación de Badajoz para que tenga una excusa para estar ahí. Esto es lo más grave, en mi opinión, porque él necesitaba una coartada para estar precisamente en ese pueblo de Portugal presuntamente vinculado con la trama de los hidrocarburos, que este es la madre del cordero. Y claro, necesitaba vestir el muñeco. Y el muñeco. O sea, con perdón, pero David Sánchez es un poco Jessica en empresa pública. O sea, están colocados para simular que cobrando sin trabajar. Que claro, por cierto, de Jessica, el juez del Tribunal Supremo, esto es peligrosísimo, le da un plazo de 15 días a Jessica para que explique en qué consistía su trabajo. A ver, señor juez, que el trabajo de Jessica es el más antiguo del mundo. ¿Qué vamos a contar ahora, no? Entiendo que es su trabajo en las empresas públicas, ¿no, Pardo? Claro, y que explique también las empresas públicas. Las empresas sí, las empresas tienen que explicar por qué falló el sistema de acceso, eso sí, pero Jessica ya ha dicho que no iba a trabajar. O sea, que lo ha reconocido. Ella ha reconocido. Yo no iba a trabajar. Yo no iba a trabajar, no trabajaba en nada, pero lo reconoce abiertamente. No sé ni dónde estaba lo mismo que el hermanísimo, ni dónde estaba la oficina, ni cuáles eran. Sí, pero escucha a Óscar Puente. Escucha porque Óscar Puente dice que esto tiene una explicación. Escucha. Mira. ¿Por qué esta señora dijo que no había ido a trabajar si sí que había ido a trabajar durante 2 años? ¿Qué le puede haber llevado a mentir así? Sí. ¿No? Dice la documentación que esta señora cumplía escrupulosamente con los protocolos que la empresa le exigía a la hora de justificar sus jornadas laborales y las tareas que realizaba. O bien era ella o bien era alguien al que ella le había proporcionado sus claves, su correo y su documento nacional de identidad. Está un poco creíble lo que dice Luis María. Pero bueno.
Entonces ahora sí que se entiende lo del juez. Ah, claro. Que supuestamente había un trabajo de verdad, que entraban con unas claves, etcétera, etcétera. Me las cuente. Es que es más grave todavía. Es que Claro. es decir, el razonamiento del ministro todavía incluso es mucho más grave que haya ratificado ella que no iba a trabajar. Por eso ahora se entiende que el Supremo reclama los contratos y sobre todo que aclare quién fue el que falló en ese procedimiento no de contratación, sino de supervisión del puesto de trabajo. Porque, ¿qué se está insinuando? ¿Que se fichaba por Jessica? Sí, sí. Eso Ojo, dice. Ojo, porque aquí puede haber un nexo donde ya puede haber mucha más gente implicada. Claro, yo me Puede imagino. saltear Pero y puede fíjate, Luis salpicar. María, que en la entrevista de trabajo, el que le entrevista le empieza a hacer preguntas normales. Y cuando ella no es capaz de contestar, porque obviamente no es capaz de contestar, es cuando interviene Koldo y le dice que ¿sabes leer y escribir? Y pum, y le mete con calzador. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esa persona que le estaba haciendo una entrevista de trabajo normal se calla? ¿Y por Claro. qué durante todo el tiempo Claro. no hay ninguna supervisión? ¿Por qué los funcionarios del Estado, a los que luego se les echa siempre el marrón de todas estas historias sucias de los políticos, no se alzan y dicen, oiga, esto que estamos haciendo es completamente irregular por lo menos, si no ilícito, y yo ahora mismo me levanto de esta entrevista y voy a ponerlo por escrito a mis superiores, porque lo que no Sí, puedo señor. asistir es cómo se está dando el puesto de un cargo público pagado con el dinero de todos los españoles y yo quedarme callado y decir, aquí tú... No, porque ese funcionario lo que tendría que decirle a Koldo es, oye, Koldo, si tú vas a ser quien le contrata, le haces la entrevista y la firmas tú. Claro, Y lo pero eso firmas sabes que en una tú, empresa pública... y asumes Luis, la no se responsabilidad puede. tú. Ah, bueno, Claro, pues, porque y- tiene y que la- ser recursos humanos. A no y- ser- Vale, pues, claro que no se puede. Y lo tengo Claro. que firmar yo, que soy recursos humanos, yo no lo firmo. A no Exacto. ser que quien fiche Y si sea lo Koldo, firmo, que le hace un favor. y si lo firmo, tengo que asumir la responsabilidad. He firmado Y la- una contratación Exacto. de una persona que sabe leer y escribir. Exacto. Mire, os recuerdo que ayer OK Diario publicó que Koldo y Ábalos tenían un equipo de 6 trabajadoras sexuales brasileñas para agasajar a empresarios cuando hacían acuerdos o presuntamente se llevaban mordidas. Adriana, Alini, Eli, Tati, Iris, además cada una en el apartado Koldo la tenía con un nombre, ¿no? Una es Amiga Linda, la otra brasileña de Pamplona. Bueno, le evito los detalles. Y Koldo dice, cuando le han preguntado qué hace esta información en su móvil, dice, no hombre, esto es para dar las gracias a empresarios y que, abro comillas, era una forma de protegerlas de la explotación de proxenetas. O sea, Claro, para que claro. no las exploten otros, las explotamos Ábalos y yo. Precioso, ¿eh? Una historia para no dormir. Koldo cada vez que abre la boca es algo Sí, maravilloso. sí, empeora la Yo- cosa. Este hombre cada vez que habla es como... es algo verdaderamente Bueno, impresionante. oye, por cierto, Qué vergüenza, Oye, pero qué vergüenza. Koldo pasa de portero de discoteca a Madame. Está muy bien, ¿no? sí, 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 y a protector de prostitutas, porque él en Por el eso, fondo es un a Madame, caballero, ¿eh? Como una Cuidado. Madame. La campaña, me pregunta Jackie, la campaña de Sánchez dimisión, si sabes, Luis, quién la ha empezado, porque está arrasando. ¿Se sabe No. quién ha empezado eso? Eso no, No. es el PP, ¿verdad que no? No lo sé, es posible que sí. Yo creo que lo que pasa, lo que me extraña es que haya tardado tanto, porque realmente el hartazgo, el deterioro institucional es tan potente que obviamente la reacción social tiene que producirse en algún momento. Y obviamente la petición de Sánchez dimisión, que es verdad que ha aflorado ahora, no sé muy bien por qué, porque realmente hay motivos, claro que los hay, pero ayer también y antes de ayer, desgraciadamente, ¿no? Bueno, luego me manda Isabel algo que ha visto en correos, dice, si esto es legal, abogado, yo no lo sé, supongo que sí. Dice, Isabel, buenos días, quería mandarle esta foto en las oficinas de correos cuando te dan el comprobante o recibo de lo que hayas enviado, la paquetería o lo que sea, nos manda la foto y se ve el símbolo de correos y pone, celebra el Ramadán. Envía y recibe dinero en correos con Western Union, efectivo siempre disponible. ¿Es legal que Correos esté promocionando el Ramadán, Luis María? ¿Qué es esto? Bueno, no tenía ni idea de esa publicación Yo o tampoco. de esa notificación de correo respecto del Ramadán. Lo que debería ser una empresa
pública o semipública es mantener la neutralidad absoluta, y si lo que quiere promocionar es que tiene acuerdos con Western Union, promocione usted que tiene acuerdos con Western Union, pero no lo haga respecto de determinadas creencias religiosas, porque además puede impedir incluso su negocio, ¿no? Claro. En fin, yo la verdad es que en este país ya cualquier cosa que pase, pues no sorprende, Alberto. No lo entiendo. Y luego hay que felicitar, querido Luis, tú que eres periodista como yo de años, a Silvia Inchaurrondo, porque le ha dado un premio el PSOE. Qué raro, ¿eh? Le han dado un premio el PSOE en Sevilla. Otro más. ¿Eh? Además del medio millón de televisión española. Además del gordo, ¿no? Bueno, dos gordos. Ese es el gordo, esto es la pedrea. No, su sueldo son 2 gordos, para entendernos. Sí, es verdad. Bueno, se lo entregó Francina Armengol y se lo ha dado el PSOE de Andalucía, y se lo ha dado por esto. Cógete, estás sentado, abro comillas. Porque Silvia Inchaurrondo es un ejemplo de periodismo independiente, incisivo, comprometido con la honestidad y la información veraz. Toma ya. No comentéis nada, por favor, que hay niños. Incisivo es, comprometido con la verdad, yo creo que es más que discutible, ¿no? Yo el otro día le escuché diciendo que a Vox no había que darle voz, porque lo que dice es inaceptable. Que una opción política legítimamente legalizada y que se presenta a las urnas y que es la tercera fuerza política, que a ti no te gusta, que es perfectamente legítimo que no te guste, que tú crees que tienes derecho a censurar en la televisión pública que financian todos los españoles. Esto es una cosa alucinante. Porque es que esto ya, es que lo peor que estamos viviendo es la pérdida del pudor, porque desgraciadamente eso de censurar se ha producido siempre, pero hombre, se guardaban las formas, se disimulaba, ahora no, ahora ni se disimula y encima se dice abiertamente, sí, censuro porque es inaceptable. Ole, en una televisión pública. Bueno, ¿cómo te aseguras el puesto y que te dé un premio el PSOE de Sevilla haciendo eso? Claro. Es que es la única manera. Bueno, y luego nos mandan fotografía que ha aparecido en la BBC de Londres. Esto jamás pasaría con Silvia Inchaurrondo en España, en televisión española. Jamás. La BBC se ha ido a Brasil, a la tierra de Lula da Silva. Ahí van a celebrar el próximo noviembre la COP30, o sea, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Bien, se va a celebrar en la ciudad de Belém. Pues están construyendo una carretera autopista de un montón de carriles, 13 kilómetros por en medio de la selva amazónica protegida. Y han talado todo, y cuando digo todo es hasta las plantaciones de familias enteras que han hablado con la BBC de Londres y han gritado que ni siquiera les han dado compensación porque la prioridad era acabar la autopista pronto. Han arrasado con excavadoras 13 kilómetros. El gobierno ha dicho que será una autopista sostenible. Esto es de locos, ¿eh? Y seguro que además llegan a la reunión en Falcon, ¿no, Luis María? Sí, bueno, claro. Es verdaderamente alucinante. Es que no hay palabras para describir. Sí, pero esto que denuncia la BBC, aquí sería imposible que lo denunciara Televisión Española. ¿Os dais cuenta cómo la forma de entender el periodismo es tan distinta? Porque lo que es verdad lo es, nos guste o no nos guste. Claro. Bueno, chicos, mañana aniversario del COVID. Luis María, yo te conocí a través de eso. Yo me voy a cerrar la boca. No, hay que... Bueno, sed prudentes, que ya nos han cerrado el canal 2 veces. Por eso. O sea, yo le dejo a Luis. No, tú eres el que sabe. Pero... Oye, yo creo que un poco balance hay que hacer. Todos hemos sufrido esa enfermedad, todos hemos visto morir a gente que queríamos, yo a compañeros de la prensa que admiraba mucho. Se nos ha ido amigos, familia, por lo tanto tenemos derecho a explicar lo que no nos gusta. Y miren, y a no olvidar. Permíteme, Luis, quiero que escuchen 4 cosas de lo que ocurrió. Empezó Sánchez declarando el estado de alarma que hoy sabemos es ilegal. El Gobierno reunido en Consejo Extraordinario de Ministros
acaba de decretar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor esta misma tarde. Fernando Simón, que era el jefe de emergencias y lo sigue siendo, nunca le han destituido, dijo la frase más famosa en la historia de España. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. No tenemos una situación en España en la que a nivel de país se pueda pensar en una transmisión generalizada de 140.000 muertos. Salvador Illa, ministro, estábamos preparados, según él. Quiero insistir en este mensaje de tranquilidad y confianza a la ciudadanía. Estamos haciendo un seguimiento diario de la evolución de este coronavirus y España está preparada para hacer frente a esta situación. El 8M se podía salir a la calle porque no pasaba nada. Eso sí, al día siguiente todos confinados. Hasta el hijo de Simón fue a la manifestación. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Y no se preocupen, las mascarillas no son necesarias, ¿verdad, Simón? En general en España va a ser bajo o muy bajo. No es necesario que la población utilice mascarillas. Salvador Illa después dijo que las mascarillas ratificaba lo que dijo Simón, aunque reconoció años después que lo dijo porque no habían. Escuchen a Illa. No hay mascarillas para todo el mundo, pero es que no es necesario el uso de mascarilla. Hago un llamamiento a la ciudadanía para que no caigamos en alarmismos. No es necesario ir con mascarilla por la calle, no es necesario, de acuerdo con lo que nos recomiendan los expertos. ¿A cuánta gente se ha contagiado? ¿Cuántos murieron por lo que estamos oyendo? ¿O por creer que existía un comité científico, como anunció Sánchez? Tras haber escuchado al comité científico y tras la reunión del comité técnico que celebramos todos los días... Nunca hubo comité científico, lo contó Illa. No se creó un comité al margen de la administración pública del Ministerio de Sanidad. Lo peor quizá es cuando Illa dijo esta frase hace poco, que nunca nos han obligado a vacunarnos. A nadie. Le digo que no se obligó a nadie a vacunarse. No, a nadie. Bueno, hoy sabemos mucho más. Hoy sabemos que mientras nos encerraban, nos vacunaban, nos engañaban con el comité científico, nos mentían diciendo no es necesario mascarilla porque no habían, porque no fueron previsores. Mientras tanto hacían negocios, se forraban, aparecía el Dama, conseguían miles de millones. Hoy sabemos mucho más. Ellos sí salían, y viajaban por todo el mundo para conseguir forrarse ellos y sus familias. Hoy sabemos más que nunca, Losada, pero Fernando Simón sigue en el mismo puesto. Illa elevado a presidente de la Generalitat. Sánchez sigue de presidente. Aquí no se hace una auditoría, aquí nadie investiga nada. ¿Qué pasa en este país, Luis? Para mí lo grave, Albert, vamos a ver, ante una enfermedad como esta, me parece que es lógico que todo el mundo esté con el pie cambiado y que no sepan reaccionar. Pero que después de lo que ha pasado, que ha sido un coste en vidas humanas espectacular, en salud psicológica espectacular, en deterioro económico, mortalidad empresarial espectacular, nadie haya hecho una reflexión para aprender para el futuro, me parece una gravedad extrema. Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, ha encargado un informe, se ha pasado 2 años, hablando con unos y con otros para poder llegar a conclusiones y para no volver a repetir los mismos errores. Pero claro, es que hay errores que son muy de bulto. El más fundamental es inventarse un comité de expertos sobre el que vestirte para tomar decisiones que nadie vaya a discutir y después enterarte de que se han estado riendo de ti a la cara. Eso es absolutamente descomunal. Segundo, ante la crisis sanitaria es verdad que nadie sabía cuál era la decisión más adecuada, pero sí se podía haber coordinado la administración sanitaria de las diferentes comunidades autónomas de manera más eficiente y no se hizo. ¿Para qué está el mando único? ¿Para qué está el Estado? ¿Para qué está el Ministerio de Sanidad? No hubo capacidad para gestión unificada y eso me parece una gravedad extrema. Tercero, se derrumbaron todos los controles existentes para la contratación pública, con eso de que había urgencia, etcétera, etcétera. Hombre, que haya urgencia no quiere decir que allá se pueda robar. ¿Y alguien ha asumido la responsabilidad de esas malas decisiones? No.
Y por último, se declaró un estado de alarma cuando se tenía que haber declarado un estado de emergencia, como decían el 100% de los juristas, y no se hizo por la sencilla razón de que exigía mayores controles parlamentarios y el gobierno pasa del Parlamento como estamos viendo estos días, porque no quería someterse a esa cosa tan incómoda de escuchar a los representantes del pueblo. Y el Constitucional yo sobre esto, yo voy a dar la valoración que yo he vivido tanto como persona física, que lo viví con mis hijos, y que fue lo que me impulsó a cambiar mi vida por completo, porque mi vida en el año 2021 a la de ahora no tiene nada que ver. Y si hay que denominar esta crisis sanitaria, que voy a intentar hablar con determinadas palabras para que esto no pueda ser censurado, vivimos el mayor control social de la historia de la humanidad. Entonces, hasta que nosotros no entendamos que lo que nosotros vivimos no fue una crisis sanitaria, sino un control absoluto sobre una pérdida de nuestras libertades públicas y derechos fundamentales bajo la coacción, el terror y la mentira, no habremos comprendido absolutamente nada. Porque lo que hoy se está diciendo y lo que hoy se puede acreditar es que todo lo que nos contaron, todo es mentira. Todo, absolutamente. Porque acordaros cuando te decían que el virus había salido, que si del murciélago, que si del pangolín, que si del oso. Oye, hablaron del mapache. Entonces, todo fue mentira. Los tratamientos, yo llevo casos, no de la Comunidad de Madrid, de Barcelona, casos de personas ancianas que murieron en soledad absoluta con unos tratamientos que les llevaron a la muerte. Y que esos tratamientos que decían que venían de los expertos, ahora estamos recibiendo la documentación y nadie se hace cargo del tratamiento. Ejemplo, organización al máximo nivel. Decían que el protocolo venía de allí. Se pide por parte de la jueza el protocolo no existe. Se pide al Ministerio de Sanidad, el protocolo no existe. Se pide a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, y ¿cuál es nuestra sorpresa? Que dice la agencia, dice, sí, efectivamente había un proyecto de tratamientos experimentales, pero que no fue implementado en todos los hospitales de España. Se pide a la Generalitat de Cataluña, se pide al Consorcio del Mar. Tú pides y nadie ahora te dice por qué a determinadas personas, decenas de miles en España entre marzo del 2020 y junio del 2020, se les aplicó un tratamiento que les llevó directamente al fallecimiento. ¿Por qué? Porque no se sabía a lo que se estaba enfrentando, porque se fiaron de unos determinados expertos. Sigamos y continuemos. ¿Qué pasó con los? O sea, hoy en día se sabe que esa medida era completamente inútil. ¿Qué pasó con las mascarillas? Quiero recordar que España fue el último país de la Unión Europea en retirar las mascarillas, donde íbamos nosotros los españoles con las mascarillas en los aviones, recordaros, cuando toda la Unión y todo el mundo habían sido retiradas. ¿Qué pasó con esos tratamientos que decían que iban a detener la transmisión y acabaron propagando a través de una cosa que se llamaba QR, el que tú podías tener libertad y que yo no podía tener libertad en base a una falsa premisa? Esto no fue una crisis sanitaria. Esto fue el control social que, por cierto, estamos viendo cada día y que supone la pérdida de las libertades públicas de todos los ciudadanos europeos, y en el que España e Italia se convirtieron en el... Y esta es la realidad. Le pese a quien le pese. El control social en el que Italia, que es tu segundo país de residencia, y España se convirtieron en conejillo de... ¿Por parte de quién? ¿De qué país? No lo sé. ¿Quién dirigió la orquesta? No lo sé. Esas son preguntas que quedan todavía e interrogantes, porque en nuestro país hay una incompetencia manifiesta de las autoridades sanitarias que no tenía ningún sentido las medidas que tomaban. Y yo creo que esto está fuera de todo debate. Es decir, cualquier persona hoy en día, el 14 de marzo del 2025, sabe perfectamente de que las medidas que se tomaron no fueron en el nombre de la ciencia. Y yo digo más, nunca más utilicen el nombre de la ciencia. Nunca más. Porque la ciencia es reflexión, es crítica, es pensamiento. Y lo que se hizo fue justo lo contrario. Fueron medidas que se impusieron. Y además que se impusieron sobre todo en Italia y en España. ¿Por qué? No olviden, por ejemplo, Ayuso consiguió en Madrid la mayoría absoluta por abrir los bares, por no cerrarlos.
o por cerrar colegios la primera cuando nadie cerró colegios. Recuerden cómo lo dijo, lo de Ayuso de los bares. La llamaban de todo en la administración central. Todas las medidas restrictivas de bares, restaurantes, cafeterías, comercios ya se estaban aplicando en Madrid y voy a aplicarlo también para las peluquerías y barberías. Y así la gente pudo trabajar y no hubo mayor contagio. Pablo Iglesias, sí, Pablo Iglesias, que ahora no habla del tema, asumió la responsabilidad de las residencias. En las últimas horas, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asumimos esta tarea con el máximo compromiso. Y Sánchez le hizo la felicitación envenenada. He contactado con Pablo Iglesias, le he deseado suerte y le he reconocido la labor que ha hecho, además en un contexto muy difícil, muy complejo, por ejemplo, con las residencias de mayores en plena pandemia, el trabajo que ha hecho al frente de un importante ministerio como es el de Derechos Sociales. ¿En manos de quién estábamos, Luis? ¿Y cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? Qué grave todo lo que ocurrió. Pero no se ha hecho justicia y han pasado 5 años. ¿Tú crees que algún día se hará? ¿Cuántos años más han de pasar para que sepamos qué hizo cada uno de ellos y se siente en un banquillo y responda un juez? Pierdan toda esperanza. ¿No crees que ocurra jamás? No, jamás. Yo creo que yo creo que desde el punto de vista político y social creo que sabemos bastantes cosas. Creo que sabemos que se actuó a impulsos de puro marketing, tratando de engañar población o por gregarismo, en una irresponsabilidad alucinante. Y luego, ahora, tratan de endosar políticamente la responsabilidad de las residencias a Ayuso, cuando, como acabamos de escuchar, la responsabilidad la había asumido el mando único, Pablo Iglesias, que quedaba fenomenal, hasta que tuvo un problema. Entonces ya era un tema autonómico. Porque aquí siempre han estado con la pelota de si hay que ponerse una medalla, entonces mando único. Pero si hay un problema, oye, Estado autonómico. Siempre en ese permanente juego a dos bandas. Ahora, jurídicamente, judicialmente, ¿veremos la responsabilidad algún día? Pues probablemente no, como de muchísimas cosas, desgraciadamente, ¿no? Hay muchísimas cosas que tampoco, honestamente, tampoco creo que sepamos la verdad del 11M, ni del 23F, ni de un montón de cosas, ¿no? Sí, pero en esta han muerto 140, 150.000 personas y mereceríamos más respeto por parte de la administración. Y claro, ¿sabes qué pasa, Luis? Que si gobierna después el PP, aquí no pasará tampoco como con Donald Trump en Estados Unidos, ¿sabes? Aquí no levantará alfombras para saber qué ocurrió y pedirá responsabilidades. Estoy seguro. Es que, Albert, ni siquiera en Estados Unidos no ha sido necesario el cambio de gobierno. Ha sido la propia administración americana que ante un problema grave y ante unas ineficiencias graves de gestión y ante una cifra de muertos también muy elevada, ha decidido el Congreso americano, con un ejercicio de responsabilidad, hacer una auditoría interna. Es que esto es lo básico. Pero lo más alucinante es que esto solo lo ha hecho Estados Unidos. Tampoco lo ha hecho Alemania, ni Francia, ni Inglaterra, ni Italia. Nadie. O sea, la gente se ha tirado a una piscina sin saber si había agua, se ha dejado el cráneo en el suelo de la piscina y todavía sigue pensando que no hay que poner el pie a ver si hay agua o no. Hombre, ¿esto cómo es posible? Porque probablemente la piscina volverá a llegar, porque desgraciadamente estas cosas ocurren y entonces el ser humano tiene inteligencia para prever, planificar, organizar y siempre se va a equivocar. Pero si no haces nada, la equivocación es muy letal. Y con Luis contratos María. firmados de cientos de miles de millones de euros que han ido a parar a los lobbies de la industria farmacéutica. Claro, la gran Por beneficiaria. decisión exclusiva de la presidenta de la Comisión Europea y de la Comisión Europea con los estados a los que se les coaccionó a que o firmaban o serían puestos o tildados de cierta palabra que todos conocemos, ¿no? Y hoy en día todavía seguimos pagando con deuda pública, con gasto público y con impuestos esos contratos que se firmaron en su día, por no decir de los laboratorios españoles o los italianos que se inventaron con ayudas públicas algo completamente que era irreal. Pero es que además se contrataban unos medicamentos absolutamente desproporcionados. O sea, para una población de 100 se contrataban 300 y eso ¿cómo es posible?
Sí, sí. Bueno, ahora sabemos muchas cosas. O sea que no actuaron de forma tan distinta Víctor de Aldama que Ursula von der Leyen, por ejemplo. Al final no eran tan Habría distintos. que preguntarle cuánta comisión se llevaron cada uno. Claro, bueno, de Aldama empezamos a conocerlo, pero de Úrsula aún no. Bueno, me dan un minuto, vuelvo con vosotros. Estáis geniales, Luis María Pardo, Luis Losada. Me van a permitir. Vamos a una conexión que nos está esperando. Se lo decía al inicio, la Dirección General de Tráfico tiene un plan para prohibir bajo sanción que usted vaya solo o sola en el coche. Sí, hasta en eso nos van a gobernar. En un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. Se lo avanzábamos en este afán por dirigir nuestras vidas. Nos quieren obligar a hacer las cosas como ellos creen que debemos hacerlas. Y, por ejemplo, circular. Usted compra un coche, paga impuestos, paga el IVA de lujo, paga el impuesto de circulación, paga por aparcar, paga por poner gasolina, paga. Y además le van a obligar a que no vaya solo en el coche. Hasta el punto que la Dirección General de Tráfico está preparando un plan para multar a quien vaya solo en el coche. Cuidado, lo que les digo no es ningún bulo. Lo digo porque cada vez que contamos estas historias salen 10 o 12 diciendo esto no es cierto. Claro que lo es. Lo publica Unai Cano en La Gaceta. ¿Qué tal, Unai? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Albert? Pues bueno, encantado una vez más de estar aquí, pero preocupado con las noticias que últimamente cuento, la verdad. No es para menos. ¿Quién lo ha dicho eso? ¿Dónde lo han publicado? Esto la gente lo puede encontrar en la propia web de la DGT, es decir, Pere Navarro, el director general de tráfico, recientemente en un comunicado oficial, él mismo anunció que se estaban viendo las formas de tratar de, directa o indirectamente o económica o a través de incentivos, sancionar a aquellos vehículos que, sobre todo en las principales capitales de España, conduzcan solos. Es decir, consideran que es capital en estos momentos que el tema del tráfico sea algo que genere o ocupe más plazas que una, ya que según sus estudios, en estos momentos, en esas principales capitales, sobre todo por las mañanas, que es cuando la gente acude al trabajo, en torno al 80 o el 85% acudirían solos, y creen que por dos motivos, principalmente por tratar de hacer frente, ¿no?, a ese tráfico que vemos en ciudades como Madrid, y por el segundo, el tema del cambio climático, que no hacen más que intentar meterlo en todas las políticas que se están llevando recientemente a cabo, pues están abogando por ello. Entonces, a priori, lo que se quiere hacer de primeras es empezar a construir carriles por los que solo se pueda conducir en caso de que vayas con más de una persona en tu vehículo, y de esa forma premiar a aquellos que no vayan solos, y a partir de ahí pues ya se tomarán medidas más severas, como por ejemplo se está haciendo en París, donde han desarrollado una serie de radares térmicos de última generación, han invertido dinero en esto para detectar al milímetro quiénes están yendo solos en sus vehículos y quiénes acompañados, y en caso de que una persona, por ejemplo, sola cometa el error de meterse en uno de los carriles que allí ya funcionan
para más de un ocupante ser sancionados económicamente. Entonces, desde luego, parece distópico, pero nos estamos dirigiendo a un mundo en el que este tipo de políticas cada vez son más normales. Es decir, en París hay carriles para que circulen con más de una persona. Y si ven solo a uno, han instalado, me dice, radares térmicos, como si fuera esto la guerra del Vietnam, para pillar. Y si solo hay una figura, multa que te cae. ¿Pero esto qué es? ¿Quién se ha inventado? ¿Dónde está la libertad individual? Yo tengo un coche, yo puedo circular solo o con los que manda la ley, máximo 5. ¿Qué problema hay? ¿Cómo pueden meterse hasta en eso? ¿Es legal que lo hagan? Hombre, legal es porque de momento no han existido denuncias en contra y lo están haciendo de una forma bastante discreta. Hay que tener muy en cuenta que cuentan con el aval de la Unión Europea, que es quien está promoviendo todo este tipo de políticas. De hecho, recientemente también publicábamos en la Gaceta que aquellas empresas, sobre todo las grandes empresas que trabajan, por ejemplo, con más de 100 camiones, ya se les va a exigir que los camiones no sean diésel. Es decir, que tengan que empezar a comprar camiones que sean por lo menos eléctricos para intentar también hacer frente a este tema del cambio climático, lo cual para algunas empresas puede ser asumible, pero para otras puede ser a nivel económico un varapalo tremendo, ¿no? Entonces, al final, con el amparo de la Unión Europea, en estos momentos se puede hacer todo, y más si se hace en nombre del cambio climático. Eso sí, una vez más, quienes se benefician son los de siempre, que ni siquiera tienen que coger el coche porque directamente tienen chofer o acuden en helicóptero y avión privado a todos estos lugares. De hecho, ayer también, por hacer una comparación curiosa, ¿no? Pero me hizo gracia que mientras esta gente, estas élites, están constantemente metiendo la monserga de lo necesario que es combatir el cambio climático, están en estos momentos destruyendo parte del Amazonas, ya que este año la COP29 se va a celebrar en Brasil, lo hemos para construir carreteras y que puedan acudir ellos en coche. Entonces, es brutal, lo habéis contado hipocresía. vosotros en la Gaceta, lo ha publicado la BBC de Londres y es brutal, lo hemos explicado, y además que cada vez que hay una reunión de estas climáticas van todos en Falcon, o sea, ninguno va en tren ni en coche eléctrico. El objetivo es que no tengamos coches, ese es el objetivo final, por eso la DGT quiere que nadie conduzca solo o que cojamos el transporte público, pero en España es muy deficitario ese transporte público. Hombre, el objetivo ya lo dijo la OMS, si no me equivoco, que es que en 2030 no tendremos nada, pero seremos felices. Este es el objetivo. En su momento se intentó abogar por las ciudades 15 minutos, no sé si las recuerdas. Sí, eran aquellas en las cuales tú no ibas a necesitar coger el coche bajo ningún concepto, ya que en cuestión de 15 minutos ibas a poder tener acceso a todo. Es decir, iba a ser una especie de, salvando las distancias, campo de concentración, ¿no? Desarrollado del siglo XXI, muy al estilo de algunas ciudades chinas, porque yo empiezo a sentir que existe una parte de la Unión Europea, ¿no?, que siente que el habernos otorgado una serie de libertades que nos han diferenciado de otros lugares del mundo, lo que ha generado es que cada vez tengamos más conciencia, ¿no?, de lo que son los derechos humanos, de lo que es la libertad, y nos desalineemos de esas políticas que llevan tiempo intentando imponer. Entonces se han dado cuenta de que la única forma de crecer y de que todas sus ideas, muchas de ellas basura, que lo único que pretenden es enriquecer a ellos, prosperen, es a base de imposición. Esto de la DGT en España, sanciones, carriles para que circulen con más de uno en el coche, ¿cuándo calculas tú que se podría aplicar? Pues este anuncio se llevó a cabo justo antes de Año Nuevo, 2024, entonces yo creo, según lo que he leído y según las intenciones de la DGT y de Pere Navarro, es que en grandes capitales como Madrid se va a empezar a imponer a partir de este verano. Ya digo que evidentemente será un proceso lento, no se va a entrar de lleno con la imposición y sobre todo con el tema de las sanciones económicas, pero sí que se va a empezar a fomentar el hecho de que se construyan ya carriles pensando en que solo se pueda conducir sobre ellos en vehículos con 2 o más ocupantes. Yo, de hecho, no pondría la mano en el fuego, pero juraría que ya he visto alguno en algunas zonas de Madrid
y esto es una cosa que va a empezar a marcar el futuro. También creo que llegará un momento en el que, bueno, ya lo estamos viendo con todo el tema de Madrid 360 de Almeida, pero también llegará un momento en el cual haya carriles en los que solo podrás acceder en base a, pues, por ejemplo, lo ecosostenible que es tu vehículo, ¿no? Es precisamente estas élites que tanto dicen luchar contra la desigualdad las que más la están fomentando, porque al final están haciendo, pues lo que has comentado, que tener coche sea una cosa de ricos y que indirectamente pues estén acabando con él y pues tengamos que estar todos metidos en metros o en autobuses y de esa forma también seamos personas mucho más controlables y sobre todo lo que más les preocupa, que seamos personas sin propiedad, ¿no? Que la propiedad es lo que siempre nos ha dado la libertad y cada vez estamos viendo, ya incluso hasta los teléfonos móviles los alquilan, ¿no? El hecho de que les preocupa mucho que tengamos propiedad, que seamos propietarios, porque es lo que nos genera independencia y lo que nos hace pasar de ellos y que nada de lo que nos intentan imponer nos influya. Muy interesante, como siempre, las charlas contigo, Unai. Nos descubres un mundo que está ahí, pero que a menudo no nos cuentan. Te sigo en La Gaceta. Un abrazo, compañero. Muchas gracias. Un abrazo, Albert. Gracias a ti, de verdad. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Seguimos con Luis María Pardo, Justitia Europa con Luis Losada, Distrito TV. Luis María, te vi con Rubén Gisbert frente al Congreso domingo pasado. Estuviste brillante. Ahora a ti te dan un micrófono, eres muy peligroso, ¿eh? Escúchenle. Yo quiero un aplauso tanto para la Junta Democrática como para Rubén por haber tenido hoy la oportunidad de juntar a cientos de personas por la paz. ¿Por qué tiene que acabar la dictadura de partidos? Porque no vivimos en una democracia. Esto no es una democracia. Esto es la dictadura de la cúpula de los partidos políticos que van a mandar nuestros hijos a la guerra. Y me gustó mucho, tu argumento es incontestable. Al final son un par de partidos o tres los que pueden acabar llevando a nuestros hijos a la guerra, aunque me siguen diciendo los expertos militares del programa que no va a ocurrir, que es un bluff, que es un canto de sirenas, no lo sé. Dos cosas. La primera es que como estas manifestaciones que se hacen, que nosotros no pensábamos que iba a ser así de numerosa y había, pues yo te diría que miles de personas allí conectadas en directo. Teníamos al Rubén, al que le mando un saludo y un agradecimiento personal por esa manifestación, tenía solamente un altavoz. Entonces la gente estaba continuadamente, no se escucha, y la verdad es que no se nos escuchaba. Que había mucha gente. Se pensaba que iba a haber mucha gente. Y la gente era grita, grita, grita. Mi posición sobre todo lo que está sucediendo es muy sencilla y que va al hilo de lo que estábamos hablando anteriormente con el tema de la crisis sanitaria que vivimos. Rusia es una potencia nuclear. Ya está. Es decir, cualquier rearme que pueda haber es un sinsentido. ¿Por qué? Porque la realidad es que no se está rearmando a Europa ni a la Unión Europea para luchar contra Rusia, porque eso además geopolíticamente o geomilitarmente llevaría años. Lo que se está armando es a las naciones de la Unión Europea para rearmarse contra el pueblo, contra la sociedad, para hacer más control social y ante las revueltas que van a haber. Esta es la verdad. Y entonces, ¿y a quién va a favorecer un rearme donde se van a hacer bonos de defensa? Es decir, se va a revisar la calificación crediticia de los países de la que nadie está hablando, donde se va a subir el IVA, donde se van a subir las tasas, los impuestos, la luz, el agua, el gas para pagar un rearme, que lo único que va a hacer es rearmar a los ejércitos de la Unión y vete tú a saber de la NATO, para luchar no contra Rusia, porque Rusia tarda un segundo en destruir Europa con una bomba nuclear. El dinero y todo lo que se va a utilizar va a ser utilizado contra ti, contra usted, contra el pueblo, porque lo que van a hacer es tener más control social. Y hasta que no nos demos cuenta de que esta es la realidad, no vamos a saber y no vamos a interpretar lo que está pasando. No se puede decir que hay que rearmarse contra Rusia, que es una potencia nuclear. El único que tendría poder ahora mismo sería Francia e Inglaterra. Es que es absurdo, de verdad. Es absurdo. Luis, ¿cómo lo ves?
Yo tengo una opinión diferente, porque frente a una potencia nuclear como Rusia está la potencia de Estados Unidos, que es la OTAN, y también Francia e Inglaterra. Y yo creo que Rusia es un enemigo. Sí, es un potencial enemigo, como también lo es Marruecos. Lo que pasa es que Rusia ya lo ha manifestado, y lo ha manifestado en su frontera, que es en Ucrania. ¿Podría hacerlo en Polonia? Pues podría hacerlo. ¿Lo ha hecho en el pasado? Sí. ¿Tiene vocación expansionista? Sí. ¿Hay que frenar esa vocación expansionista? Sí. ¿Quién puede hacerlo? Principalmente Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos ha dicho, yo hasta aquí he llegado, ahora les toca a ustedes. Y entonces, como nos toca a nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a la playa o pedimos otra de gambas? Pues no, yo creo que toca asumir la responsabilidad de que garantizar la seguridad es nuestra competencia. Yo no estoy seguro de si esto es una buena maniobra o no, y si realmente Trump tiene vocación de paz o no, o lo que está es abandonando a Europa. Tengo mis dudas. Lo que no creo es que toda esta operación sea una maniobra para incrementar el control social, porque desgraciadamente el control social ya existe. Es que y además ha permeado. Llevamos años con el carné por puntos de la DGT y nos lo hemos comido. Sí, con sí. santa paz. Tú convendrás conmigo, Luis, que Estados Unidos lleva desestabilizando Europa desde la crisis del Maidán, desde el 2008, y fueron ellos. Es que no fue Francia, ni fue Inglaterra, ni fue España. Es decir, ellos desestabilizan Europa porque lo que no les interesa es tener una Unión Europea fuerte, y quien desestabiliza Europa no es Europa, es Estados Unidos. Yo no lo creo, Luis María. Sí, porque yo no lo que no quieren es tener una potencia económica fuerte. No quieren una potencia económica fuerte, pero es que para debilitar Europa no hace falta Estados Unidos. Se basta con la propia Europa. Europa es tan sumamente ridícula que por la medio de la regulación y el envejecimiento poblacional ha suicidado las posibilidades de liderazgo económico. Por lo tanto, no es ninguna amenaza para Estados Unidos. ¿Para quién sí es una amenaza? Para Rusia. ¿Rusia ha desestabilizado? Claro que lo ha hecho. Y, por ejemplo, en Cataluña. Entonces, ¿que hay rivalidad entre Estados Unidos y Europa? Sí la hay, pero Estados Unidos desgraciadamente nos gana de goleada, y no porque nos haga trampas, sino porque los tontos somos nosotros, que nos hemos suicidado voluntariamente. Que hablen los oyentes. Meneses habla de rearme europeo. Primero la pregunta es ¿por qué ahora es tanto interés en vender el tema del rearme europeo y crear un ejército así deprisa y corriendo, cuando hasta ahora el relato ha sido no a la guerra y que los ejércitos son fuerzas de paz? De hecho, en prácticamente ninguno de los países europeos hace muchísimos años se hace servicio militar obligatorio. Por lo tanto, hay que ver detrás de bambalinas qué es lo que está pasando y cuál es el interés de Europa en esto de repente, porque vamos a ver cómo se va a sustituir la Agenda 2030 por la historia bélica, ¿no? Intereses económicos, en definitiva. Seguro que están detrás. Aquí hemos repasado durante esta semana los millones, más de 20 millones que regalamos a República Dominicana de dinero público español, con Cambronero y con más invitados. Habla de ello Karime y Tony. A República Dominicana no le interesa ser valiente, le interesa ser pragmática. Negocios son negocios. De la misma forma en la que Trump es pragmático. El gobierno español, cuando pasó lo de Miguel Ángel Blanco, y luego también con el atentado del 11M, pidieron ayuda a la FBI, a Estados Unidos, ¿no? Y el FBI metió, o la CIA, no sé, porque la CIA es la externa, la FBI la interna, ¿no? Pero pidieron a los servicios de inteligencia norteamericanos, de incluir a la banda terrorista ETA como una banda terrorista internacional, ¿no? Y ese fue el principio del fin de ETA. Y yo me pregunto, con toda la información que manejáis, sin meteros en problemas legales, penales, judiciales, ¿no podríais facilitar, no sé si tu equipo directamente o a través de las fuentes directas, no se podría facilitar esta información a nivel internacional? Porque ya no estamos hablando de un fraude económico, prevaricación, etcétera, a nivel interno en España. No. Estamos hablando de cuentas en paraísos fiscales, como puede ser República Dominicana o otros, ¿no? A ver, todo lo que contamos aquí, o cuenta Luis en Distrito, lo sabe multiplicado por 20 la UCO de la Guardia Civil. No, pero vamos, ya han estado en Dominicana, ya han investigado, no tenga usted duda. Ahora, llegar hasta el final, poder demostrarlo, que el Banco Caribe colabore
o el presidente dominicano colabore con un juez español. Es lo que esperamos para llegar al final de esta historia. Esto es como lo de Pegasus, Luis. Todo el mundo sabe que Estados Unidos sabe el contenido del Pegasus que puso supuestamente el gobierno marroquí, pero Estados Unidos es conocedor, por lo tanto puede manejar un poco la política de este gobierno a placer, ¿no? Es así. Claro, claro. ¿Y Estados Unidos conoce el tráfico financiero en República Dominicana? Pues probablemente también. Seguro, ¿no? seguro. Pues claro. Seguro. Otra cosa es, ¿llegaremos hasta el final? Pues no lo sé. Aquí nosotros, con perdón por la palabra, pero Luis y yo somos moscas cojoneras. Vamos buscando, sacamos un documento. Bueno, y Luis María Pardo no os cuento más. Él ha movido cielo y tierra metiéndose en casos judiciales. Pero así todo cuesta horrores, Luis María. Esto algún día escribirás tú un libro de llevar la contra este gobierno autócrata que tenemos en España. Cuesta mucho. A veces te cuesta el trabajo, la vida, las inspecciones fiscales, la persecución social. Nos han anulado, nos han clausurado, ¿no? Socialmente a todos. Yo, contestando un poco al oyente que ha hecho una buenísima pregunta, dependerá de algunos hombres buenos. Ya. De nadie más. Un puñado, ¿no? Una jueza en Badajoz, uno en Plaza Castilla. No te ciñas a lo jurídico, Albert. O sea, ya. A asociaciones, a periodistas como tú, a jueces, a abogados, incluso a guardias civiles, pero algunos hombres buenos, que no se me enfaden las mujeres, algunas mujeres buenas. Es decir, dependerá un poco del amor que se tiene hacia España o hacia el país que uno tiene, que puede ser la República Dominicana, y que yo no dudo de que hay también hombres buenos allí y que ven lo que sucede y está por encima de ellos su nación, que el interés particular o el provecho particular que puedan tener estas personas. Y por eso se destapan los casos de corrupción y por eso se juzgan, ¿no? Y si muchas veces nos quejamos también del Poder Judicial, pero en España creo, y es meritado ahora mismo decir que las causas de corrupción donde están, pues el Poder Judicial está haciendo una batalla por la democracia actualmente y por los intereses generales de los españoles. Casi heroica, diría. Casi heroica, diría yo. Casi heroica. Estoy con vosotros. Qué bien que lo digas, Luis María. A ver, quería añadir una cosa que creo que va a ser muy relevante en el futuro. Von der Leyen dijo que había que incrementar 800.000 millones y que no contaría en déficit. Bueno, eso me parece que se abre una puerta al descontrol espectacular. Y creo que lo que vamos a ver es una cantidad de gastos en defensa que en realidad no son nuevos, sino que los han rebautizado absolutamente espectacular. Hombre, mira, y la reconversión, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones, que hasta ahora se dedicaba solamente a economía verde, ahora se va a dedicar solamente a seguridad y defensa. Claro. Y así todo. Claro. En España ya me han filtrado un chanchullo que va a hacer Sánchez, y es todos los gastos de la Guardia Civil, incluidas las nóminas de los miles de guardias civiles, todo irá en esa partida, simulando que es incremento en la defensa del país. Claro, ¿Por qué? claro. Porque la Guardia Civil es un cuerpo militar. Manipular, cambiar. Esto es el trile, ¿eh? ¿Dónde está la bolita? Es lo Tú mismo. ya sabes que hay mentiras, grandes mentiras y contabilidad. Bueno, y luego está Sánchez, que ya es... Exacto. Bueno, y Sánchez sería el mago de todo. El mago, Sí, el exacto, mago. exacto. Escuchad a Valentín, las protestas en Rumanía por echar atrás a un candidato porque a Bruselas dice que no le gusta y que hay injerencias. Ya hemos hablado de ello esta semana. Valentín habla de ello. Rumanía, Serbia, Grecia están ardiendo, protestando contra la Unión Europea, protestando contra la dictadura que está imponiendo Bruselas. Pero recuerden, el dictador es Putin. Te hago la pregunta, Losada, si un día está a punto de ganar Vox, ¿Bruselas hará lo mismo? Es posible. No sé si llegará ese momento, pero es posible, porque es que lo que hemos visto ha sido increíble. Pero es que además no solamente hemos visto cómo se anula a un candidato que no le gusta a la burocracia, sino que hemos visto al propio excomisario diciendo que ya anularon lo de Rumanía
y que si hacía falta anular en Alemania, que también lo harían, así, con ese desparpajo. Por favor. Entonces claro, esto es alucinante. Entonces ahora llega el Tribunal Constitucional de Rumanía, que supuestamente es independiente, y dice, se inventa no sé qué excusas. Pero a mí me parece alucinante. Yo comparto lo que dice Vance. Oiga, si hay, porque es verdad que probablemente ha habido bots y tal de Rusia, ¿no? Y es una injerencia ilegítima, pero si la democracia rumana es tan débil que depende de unos bots rusos, es que no es una democracia fuerte. Total, entonces el problema es otro. Entonces, ¿Rusia es un problema? Hombre, claro que es un problema. Pero el problema fundamental es una burocracia de Bruselas que se permite decir quién es candidato digno y quién no. Que no le gusta a usted ese candidato, se aguanta. Es que la democracia consiste en eso. Es un delincuente, se ha salvado las normas, fuera del sistema. Está dentro del sistema y acata las normas, pero no le gusta, se aguanta. Así de fácil. Señores, Xavi nos manda fotografías de carpas que han instalado en Barcelona la gente de Convivencia Cívica Catalana y Cataluña Suma. Están recogiendo firmas para poner el nombre de una calle de Barcelona a Miguel Ángel Blanco y quitársela a Sabino Arana. Cuenten con mi firma y aquí todo el apoyo del mundo, que eso, vamos, cabe en la cabeza de cualquiera está. Juan está preocupado, lo de trabajar demasiado. Aquí ha habido debate esta semana, si somos trabajadores o esclavos. Escuchen a Juan. Mi generación, que trabajábamos 10, 12 y 14 horas cada día para poder tener algo con sueldos bastante bajos, nos sacrificábamos para tener todo lo que hemos tenido. Lo que este señor me dice de 8 horas, si es un esclavo, nosotros éramos más que eso. Sin duda. ¿Cuánto trabajáis por Luis María? ¿De media? Al ser autónomo, trabajo como este señor seguramente. Y yo creo que Luis también. Y yo creo que tú también. Y los periodistas que Luis... 24/7. Pues claro, es que llega el fin de semana. Pero tiene mucha razón en lo que dice esta persona, porque durante estos últimos meses estamos escuchando un discurso, a mi juicio, completamente populista respecto del tema de las pensiones y de la tercera edad, como si la gente que hubiera estado trabajando, nuestros padres y nuestros abuelos, hubieran estado en resort, básicamente, en los trabajos. Y quiero recordar que hoy en día existe la ley de prevención de riesgos laborales, te miden hasta la silla donde te sientas para que tú estés así, los ratones del mouse, todo se hace en función de cosas. Mis padres y mis abuelos y los vuestros, ¿cuáles eran las condiciones de trabajo que tenían? Verdaderamente, ¿qué tipo de trabajos había? ¿Cómo se puede decir que ahora nuestros enemigos son los abuelos? Bueno, por favor. Otra cosa es que el sistema no esté hecho para tener un sostén de todo lo que pasa, pero empecemos a limpiar la corrupción, empecemos a quitar todo el gasto superfluo que existe, empecemos a quitar todo lo que daña al Estado, y lo último que habrá que hacer, lo último de lo último, será hacer una reforma, pero no de las pensiones, no, del sistema en sí, porque si vas a reformar de un puzzle, quitas una pieza y la modificas, estará todo igual de podrido. Entonces, sí, reforma absolutamente, pero con cabeza. Y ayer les hablamos a ustedes de Salt, lo que estaba pasando en Salt. Ha habido disturbios también en Mataró, todo porque un imán subsahariano, están viendo su imagen, imán con 9 hijos, llevaba 3 años ocupando pisos sin pagar la hipoteca al banco. Una resolución judicial le sacó de ahí, él volvió a la casa, le detuvieron y eso provocó los disturbios. Bueno, el ayuntamiento de Salt, que es de Esquerra Republicana, le ha ofrecido una vivienda social. ¿Por qué? Cuando dicen, hombre, si es precisamente ha hecho todo lo ilegal que se puede hacer, ¿por qué a él sí y a otros no? Respuesta del ayuntamiento: para no alimentar a la extrema derecha. Les ha faltado decir porque es negro, entonces ya hubiese sido redondo. Y ya está el imán de Salt, o sea que ya saben, si son ustedes con un color de piel determinado, vayan a según qué ayuntamiento, que pueden hacer lo que les dé la gana. O peor, Albert, peor, el que no pilla no mama. Si quieres que te den una vivienda social, quema la ciudad. Quemas la ciudad y entonces para pacificar te dan una vivienda social. Pues menuda lección, ¿no? Vaya país. ¿Qué país?
Nos vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos mensajes. Un saludo para todas aquellas personas que nos estáis viendo y sobre todo para vosotros los tertulianos. Hay que recordar que en Confidenciales Castellón hemos colgado un especial del 11M. Está teniendo, Albert, muchísima repercusión. Desde aquí os aconsejo que le echéis un vistazo. Es el ejemplo de Concepción que nos explica qué estaba haciendo el 11M. Nos comenta que haber subido al tren que explotó aquel 11M. Salvé mi vida por un ingreso hospitalario. Aquel día pensé que había vuelto a nacer. Cuando me recuperé y volví a trabajar, me costó tanto volver a subir a esos trenes que la gente nos mirábamos unos a otros y solo se oía un profundo silencio. Blanca nos saluda desde Estados Unidos. M. Ibarra dice en iVoox, nos comentan que también os podéis escuchar cada día. Lo del euro digital, hay una forma de esquivarlo metiendo el dinero en un banco extracomunitario. Y lo del tema de Albarracín nos sigue comentando, dice que no hay excusa, que destruyen lo que nos da fuerza. Esos cómplices necesarios son unos sinvergüenzas, ni siquiera plantea trasladar esa cruz. Leopoldo del Prado dice que en Inglaterra 2 menores asesinaron a un bebé. Fueron juzgados y condenados según la ley de mayores. Hasta cumplir la mayoría de edad estuvieron en un centro de menores y luego cumplieron el resto de la condena en una cárcel de mayores. ¿Alguien me quiere decir que un crío entre 8 y 10 años desconoce la gravedad de lo que hace, sea delito o falta? Adelaida 4942 dice que ¿por qué no salimos de una vez de Europa? Los ingleses lo están y están bastante contentos. Al final me voy a ir a vivir a El Salvador de Bukele. No es ninguna broma porque esto es el colmo. María Jesús nos dice que los ciudadanos realmente deberíamos tener el control de lo que hacen con nuestro dinero. Deberíamos saber exactamente esos impuestos dónde van a parar. PS 600 dice que la Unión Europea era únicamente un acuerdo de mercado común y que se ha ido transformando poco a poco en una dictadura. Felisa nos felicita por la encuesta. Ya es hora de hablar claro sobre los adolescentes, sea del país que sean. Cuando son malas personas hay que condenarlos y hay que meterlos en la cárcel. 2 seguidores os hacen una pregunta a los tertulianos o a ti, Albert. El verdadero pensamiento, Juan nos dice, es ¿por qué por supuestas injerencias rusas se elimina a un candidato en Rumanía y no se eliminan las candidaturas independentistas en Cataluña? Y la segunda pregunta para vosotros, también de Manuela, ¿por qué sirven los políticos españoles en Bruselas? ¿De qué nos sirven que los tengamos allí? Recordar, insisto, en que tenemos colgado ese especial del 11M en Confidenciales Castellón y que os podéis suscribir, es muy interesante. Pero también os podéis suscribir a este programa. Un saludo para todos, Albert. Un abrazo. Luis, no es mala idea. ¿Por qué se permite candidaturas independentistas, pero la rumana no? No está mal pensado, ¿eh? Sí, está muy bien disparado. Yo creo que lo grave es que haya injerencia rusa. La hubo en Rumanía, la ha habido en Cataluña y en ambos casos supongo que tienen una voluntad de desestabilizar la Unión Europea. Ahí sí que hay una voluntad clarísima de desestabilizar la Unión Europea. Ahora, ¿es que Rumanía la democracia rumana es tan débil como para no aguantar esos embistes? Pues yo creo que sí lo es, ¿no? Y Cataluña, creo que también. Ahora, también que alguien secesionista sea capaz de reunirse con un enemigo de la nación y de recibir financiación, a mí me parece de una deslealtad espectacular. Y Luis, ¿irnos de Europa qué? Lo planteaba una llamada, Luis María. ¿Qué te parecería? ¿Te plantearías salir de la Unión Europea o lo que hay que cambiar es la dirección de la Comisión Europea? No, lo que hay que hacer es un referéndum para que los ciudadanos europeos voten si quieren continuar con esta Unión Europea, que lo único que se ha convertido es en una eurocracia donde en el Buró de Bruselas no gobiernan los que deberían ser los gobernantes del pueblo, sino los lobbies. Por tanto, en una política donde gobiernan los lobbies, y en el día de ayer asistimos como la policía belga, junto con la Fiscalía Federal, entraba en la sede de una multinacional telefónica que había presuntamente pagado o extorsionado o coaccionado, llamarlo como os dé la gana, a, vamos a decir, más de una decena de diputados. Lo que es sumamente grave es que desde la Comisión Europea, que quiero recordar que es una institución abiertamente antidemocrática, porque tanto el Consejo como el Consejo Europeo, como la Comisión, como el Banco Central Europeo vienen elegidos absolutamente por los países y no por los ciudadanos, donde el Parlamento Europeo tiene una visión
o una situación testimonial de muchas de las cosas que suceden, hace necesario que los ciudadanos europeos votemos que desde la Constitución Europea, que por cierto perdieron en votación en referéndum en Francia, en Irlanda y en Holanda, no han vuelto a dar la palabra a los ciudadanos europeos respecto del futuro de Europa. Por tanto, yo lo que pido, y lo pide Justicia Europa, es no solo un referéndum sobre la Unión Europea, sino también sobre la OTAN, por supuesto, y que vote la ciudadanía, que se le dé la palabra al pueblo europeo si quiere continuar siendo gobernado por los lobbies en Bruselas. Es muy interesante lo que dices. Me ha venido a la cabeza quién era el representante de Huawei en España, quién trabajaba para ellos, que era Rodríguez Zapatero. No y sé por si ahí, estará por ahí. Ha salido la noticia ayer a última hora que una de las multinacionales que está por detrás, o sabemos que también hay otros tipos de lobistas, como es José Blanco, Pepiño. Sí, Pepiño Blanco. Ya tiene narices que Pepiño Blanco sea lobista, ¿no? Bueno, no. Eso es que ese es el despacho de verdad. Ese es el que manda. El despacho de Pepín. No, te lo digo de verdad. Claro, pero o sea, es que tiene Sánchez, narices, Luis. Sí, bueno, que es así. Y Zapatero también. Y eso explica por qué Sánchez pide que se eliminen los aranceles al coche eléctrico chino. Y hay una tentación, creo, muy grave, ahora que Trump se está imponiendo los aranceles y que la verdad es que no se hace de querer, sino más bien todo lo contrario, que la Unión Europea gire, como sugirió von der Leyen, que gire hacia la amistad china. Yo creo que eso sería de un error tremendo. Yo, Albert, respondiendo a la pregunta, creo que el proyecto de la Unión Europea, como lo crearon los padres fundadores, me parece que es el adecuado. Y me parece que en un mundo globalizado, tener una única cabeza que sea capaz de competir con Estados Unidos, me parece que era un camino adecuado. Ahora, de ahí a convertirlo en una burocracia asfixiante que ha matado la soberanía de los estados, yo creo que eso hay un salto en el vacío. Y de hecho, si vemos la evolución de la Unión Europea desde que se han creado todas esas estructuras, ha ido languideciendo poco a poco, mientras que Estados Unidos no para de crecer. Luego lo que necesitamos es más libertad y menos regulación, y más confianza en los ciudadanos y en las propias instituciones, y en el propio principio de subsidiariedad en el que se basaba la Unión Europea, pero que se lo saltan un día sí y otro también. Y luego en España tenemos políticos de nivel tan bajísimo que tener al primo de Zumosol en Bruselas casi que nos viene bien. Ya. Queridos, es un gusto hablar con vosotros. Luis María Pardo, Luis Losada, un abrazo a los dos. Gracias, feliz fin de semana. Cuidaos mucho. Adiós. Adiós, queridos. No se vayan muy lejos. Viajamos a Argentina, el juicio con más de 100 testigos para determinar si Maradona fue o no fue asesinado. En un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Señores, ha empezado el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Y el fiscal Patricio Ferrari ha sido tremendamente contundente. Asegura que Maradona fue asesinado. Escuchen. Así murió Maradona. Quien les venga a decir ustedes, los jueces, que no percibieron lo que le pasaba a Diego, les están mintiendo en la cara. Era elocuente el Estado. Cualquiera que piense en cualquier familiar de ustedes que lo vean así, tendido en una cama, desde hace varios días, les está mintiendo si no les dicen que participaron de un asesinato. Mientras esto sucedía, toda la banda, por lo único que se inclinaba, era por completar asientos, registros y planillas, dando cuenta de hacer lo que no hacían. Nosotros somos de la opinión que tanto el equipo médico tratante como los responsables de esa fallida y temeraria internación
deben responder solidariamente por la muerte de Diego Armando Maradona. Muestra, como han visto, esa última fotografía de Maradona hecha el 25 de noviembre de 2020, recostado en una cama en su propia casa. Dice que se le trató mal, que hubo negligencias médicas, que de alguna manera se buscó la causa de la muerte dejándolo morir en el hogar en lugar de llevarlo a un centro médico. Esto va para largo, hay más de 100 testigos, puede tardar meses, pero ¿quién ha empezado esta demanda por homicidio? ¿Quién es la persona o personas que han querido reabrir el caso de la muerte de Maradona? Nos vamos hasta Argentina, que ahí está un magnífico periodista. Leandro Gasco, bienvenido, ¿cómo estás? Albert, qué gusto grande saludarte y bueno, compartir el testimonio. Te digo que Argentina, Buenos Aires, está siguiendo, yo creo que el mundo, este caso en particular. Lo que pasa es que hay que decirlo, hay varios frentes. La causa concretamente sí es por posible homicidio con dolo eventual. Vamos a ver qué es lo que acontezca. Son 8 los acusados, en realidad 7 van a estar directamente en el juicio. Por ahí, concretamente el médico cirujano, Leopoldo Luque, también la psiquiatra Agustina Casachó, bueno, enfermeros como Almirón, también Mariano Perroni, Carlos Díaz. Hay médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras. Que hay una realidad que es incontrastable, ¿no? Vamos a ver la evolución del juicio. Tanto las hijas de Maradona, con su abogado, como la ex mujer, están con toda esta cuestión que, bueno, sí, se lo descuidó. Por ahí hay también interrogantes si ellas en determinado momento no hicieron también lo propio, ¿no? Porque después de haber sido operado en una clínica de Olivos, él transcurre 14 días en una internación domiciliaria en un country, y ahí se habla de descuidos. Ahora, esos descuidos llevan a, como dice Burlando, que se produzca un plan criminal para asesinarlo, o esa es la pregunta. Si bien no se lo cuidó como correspondía, hubo alguna falsificación en distintas acciones médicas, hay llamadas para analizar que aún hay como 100.000 audios que no se analizaron, pero fuera de esto, ¿cuál era la característica del paciente? Sí, muere por un infarto, por una insuficiencia cardíaca, pero médicos han hablado de que su corazón pesaba medio kilo, de que tenía cirrosis, de que había un problema serio, de que estaba destruido completamente. O sea, que no se lo cuidó, sí. Ahora, de no cuidarlo a haber un plan criminal para asesinarlo, hay una distancia. Acá deberá actuar la justicia, y también está el tema que no podemos desconocer. Yo tomaba una frase que lo pinta de cuerpo entero a Diego Armando Maradona, un gran futbolista, pero en lo personal con muchas cuestiones que dejaban que desear. Recordemos que no hubo reconocimiento de hijos como Diego Armando, el de Italia, que tuvo que venir aquí a un reality para alzar su voz y gritar que se lo reconociera. ¿No se ha repartido la herencia de Maradona, Leandro? Bueno, hay un proceso judicial, algo se ha repartido, pero todavía hay... a ver, imagínate tú esta situación. Están las 2 hijas y la ex esposa Villafañe, que tienen varias cuestiones. Está su abogado, que lo representó hasta último momento, Morla, que también... Porque la pelea no es solamente por propiedades, por aquel hotel que donó 5 estrellas en Habana, por propiedades en Venezuela, en Bielorrusia, sino que la pelea es por la marca y por los derechos comerciales hasta en videojuegos por el mundo. Entonces, y contratos millonarios también. Entonces, y además hay hijos que ha tardado en reconocer. Hay otro, porque tiene 2 parejas con 3 hijos en Cuba, que no se sabe qué se va a pasar. 2 o 3 más que aún no están reconocidos en Argentina, más los que sí están reconocidos. Entonces, hay una situación bastante compleja que entiendo se va a demorar.
por lo que me dices, hay mucho por repartir, mucho por hacer. Sí. Maradona fue generoso en vida, pero las mujeres, hijos que dejó por el camino quieren su parte y no todas recibieron su parte después de fallecer. Eso podría ser la causa de ese supuesto intento de homicidio doloso, es decir, existe la posibilidad de que quien estaba cerca de él entonces, que entiendo que eran Dalma y Janina Maradona, tuviesen intención de precipitar su muerte? No, a mí me parece que por el lado de ellas, yo te diría que ha habido, por lo menos en Vox Populi, cierto descuido, porque ellas dicen, no podíamos acceder a nuestro padre que estaba como retenido en un country, pero bueno, deberían haber hecho algo en su momento. Claro. Ahora quieren justicia, pero la justicia hay que marcarla en territorio. Si tú tienes un padre que está en un country con un abogado y atendido por enfermeros y haces algo, bueno, eso por un lado, más porque estaban disfrutando siempre de sus patrimonios y sus lujos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que después hay una batalla judicial, porque cuando Maradona emprende una causa contra su exmujer, que estaba con sus 2 hijas, las actuales, que está en el juicio, se produce todo una situación, y si bien el abogado Morla, que estaba con él en esos momentos, se inició una batalla con las hijas, pero en definitiva, de vuelta con la frase que te dije yo, se siente que todo el mundo estaba detrás de su cuestión económica, y también es cierto, y hay que contemplar que más allá de que pudo haber descuidos, de que él no quería tomar la medicación que le daban, la situación realmente era compleja y era grave. Mira, yo te menciono cirrosis, enfermedad renal crónica, corazón agrandado que pesaba medio kilo, deterioro neurológico crónico, adicción a alcohol y psicofármacos, enfermedades declaradas psiquiátricas, situación de abstinencia grave. Leandro, esa imagen que ha llegado a España de él como hinchado, ¿verdad? Con un estómago especialmente hinchado, que es también la última imagen de su muerte. ¿Se sabe qué provocó esa hinchazón o era todo a la vez? No lo entiendo. Bueno, él había salido tiempo atrás de una operación de una hematoma subdural, ¿no? Y de vuelta, tenía un problema serio, tanto renal como en el hígado, de cirrosis. Posiblemente tampoco estuviera bien alimentado, pero para ver el cuadro también hay que ver una realidad desde el año 1981 en registro, Diego Armando Maradona consumía droga. Entonces, los efectos de eso, más de vuelta con el uso también, ¿no? Incluso ahora se está analizando que nunca la dejó la droga. Bueno, cuando va a Cuba, que tenía como una zona liberada, que la droga cubana está manejada por el mismo Partido Comunista, se dice que estuvo 5 años para desintoxicarse. Ahora, hubo idas y vueltas y las consecuencias gravísimas para su salud, ¿no? En definitiva, esto, además esto advertido por los propios médicos, ¿no? Y bueno, también es cierto que era un paciente sumamente difícil por toda esta situación y porque lamentablemente la justicia hará lo propio en la investigación. Esto va hasta julio y después las sentencias, si es que se condena de 8 a 25 años a los que se condene según el periodo dictaminado y las causas, deberá quedar firme. Pero la situación es de un descuido, de una alta complejidad de la salud y de lamentablemente un interés muy grande desde la economía, y ahí también unido al descuido. Esto no se puede dejar de decir, ¿no? Sin duda. Leandro, ha sido un placer y vamos a seguir el juicio. Nos ayudarás a entenderlo aquí en España. Leandro Gasco, un abrazo a Argentina. Abrazo grande a España y a ti, muy amable. Gracias, compañero.
Qué historia, Maradona, ¿eh? Seguiremos el juicio. Bueno, me han mandado un texto precioso, mi amiga Isabel, oyente, que dice: me encanta la justicia de este país. Si entras en una casa y te llevas el microondas, vas preso. Pero si te llevas la casa entera, o sea, si te quedas de ocupa, no te pasa nada. Muy bien, Isabel, esta es la justicia en España. Gracias por sus ayudas y donaciones. Han sido especialmente generosos en las últimas horas. Isabel M.G. Además pone viva la libertad, que es la palabra que más me gusta. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias. Lorenzo MSM. Muchísimas gracias, amigo Lorenzo, por tu donación en Bizum. Recuerden, el 612-444-260. Y también muchas gracias a María Luisa M.M., que me ha gustado mucho. Dice: gracias por luchar por la libertad. Eso hacemos, ¿eh? Con su ayuda. Sin ustedes no podríamos hacer nada. Y nos mandan cosas como esta. Esto lo ha mandado Faljar. En lugar del Señor de los Anillos, el Señor de la Moncloa. Ahí está Puigdemont, Sánchez primero. Subido Puigdemont como si fuera Harry Potter, ¿verdad? En un dragón. El monstruo, lógicamente, es Junqueras, no hay que maquillar mucho. No hay un aspecto de estos en los que no aparezca Ábalos, ¿eh? O Pachi López, al que le han crecido los colmillos. Margarita Robles está increíble. Óscar Puente, pues tal y como es, tampoco. Rufián, más colmillos todavía. Bueno, no se pierdan, por favor, a Salvadorilla si ven el vídeo. Es brutal lo que están haciendo con la inteligencia artificial. Es magnífico, enhorabuena. Hasta Feijóo sale. Da miedo Feijóo, se lo digo. E Isabel Díaz Ayuso, bellísima, con la oreja de punta, como los protagonistas de la historia. ¿Y quién va a ser el niño? Hombre, pues el alcalde de Madrid, Almeida. Que para eso está. Abascal como guerrero y a Cayetana Álvarez de Toledo con el arco y las flechas disparando en el bosque. Maravillosa inteligencia artificial, gracias por su imaginación, por no perder un minuto de su tiempo viendo la televisión y por confiar en la información que ofrecemos aquí. Gracias a ustedes. Seguimos. Feliz fin de semana. Si pasa algo, sabe que nos encontramos. Y si no, hasta el lunes. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.